Yo sé que el título de esta enseñanza no es nada del Señor, es totalmente lo contrario, es algo completamente de este mundo. A mí no me encanta el tema, no me gusta el nombre, no me gusta desde el origen de esa frase, porque intenté buscar un origen para esa frase si era que existía de hace mucho tiempo, pero no, lamentablemente era de un cantante muy malo, que es muy peligroso escucharlo. Es muy peligroso porque usted pone el disco de él al revés y suena el diablo, y es peor si lo pone al derecho porque suena esta persona, no voy a decir el nombre, ¿verdad? O sea, es peor lo que dice él que lo que dice el diablo. Pero es muy interesante la frase que utiliza, porque a mí no se me va a olvidar nunca y a usted tampoco. Así que antes de que se rasgue las vestiduras y me juzgue, como yo hubiera hecho estando ahí sentado con la persona que está acá, ¿qué tal si me escucha con mucha atención? Le voy a pedir un favor a los que son muy tecnológicos, si puede apague el teléfono, si lo va a usar para poner notas o para ver la Biblia, desconecte toda aplicación que le pueda interrumpir. Usted que está en la casa, vean, apague todo lo que no sea esta predica. Voy a correlacionar muchos versículos con el tema que voy a dar. Si se me pierde un segundo, se me perdió toda la predica. Y tampoco es que quiero que me preste atención a mí, quiero que le preste atención a la palabra de Dios. Es una palabra un poco dura, es algo que todos hemos vivido, todos hemos pasado. Venimos a ser confrontados por la palabra, pero para que la gloria de Dios se haga más grande a la hora de ponerla por práctica. ¿Cuánto lo creen? Bueno, le agradezco su misericordia para que no me juzgue previamente y podamos ir a la palabra. Pingüinos en la cama. Suena raro, ¿verdad? Cuando yo escuché la frase por primera vez, yo dije, mira, qué interesante. Debe ser una cama muy fría, una cama donde hasta le puede aparecer a uno un oso polar. Eso suena un poco irónico, es una metáfora gigante, pero puede pasar. Cuando yo era soltero hace poquito, uno se supone que duerme solo, ¿verdad? Cuando uno está soltero uno debería dormir solo. Pero cuando uno se casa, al menos aquí en la cultura occidental, las parejas tienden a dormir juntas. En China y en algunos lugares en Corea hay personas que cuando se casan duermen en camas separadas y solamente duermen en una sola cama esas noches de pasión, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica y en Occidente la mayoría de las personas casadas duermen en una misma cama y esa cama tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Es más, yo cuando era pequeño, tenía unos 3, 4 años, nosotros vivíamos en San Miguel de Santo Domingo, Heredia, hace como unos 30 años más o menos, un poquito más de 30 años, no, hace más de 30 años, ya, hace rato. Y resulta que en esa zona, que es muy fría en los meses de diciembre a mayo, por el viento que hace, ¿verdad? Es una zona que está muy cerca del Surquí, entonces es una zona muy fría. Es más, hoy en la noche, si usted quiere, puede irse a esa zona de San Isidro y va a encontrar la temperatura en unos 15, 17 grados centígrados. A mí me encanta, es una de mis zonas favoritas. Yo de pequeño decía, cuando yo me case me voy a ir a vivir allá, pero no, me quedé aquí en Pavas, ¿verdad? Con el calor de Pavas. Y cuando éramos niños vivíamos ahí y mi papá decía que había que planchar la cobija para poder dormir, porque el frío lo despertaba a uno. Y un chiquito, por más que lo empillamaran, por más que le metieran 6, 7 cobijas, siempre nos despertábamos del frío. ¿Y a dónde íbamos a parar? A la cama de mis papás. Claro, ¿verdad? ¿Quién no hacía eso de niño? Todos lo hacíamos, ¿verdad? Y el que no lo hizo no sabe lo que se perdió. ¿Y por qué a la cama de nuestros papás? Bueno, porque esa cama estaba caliente. Había calor en esa cama. Así que nos dormíamos en nuestra cama, pero amanecíamos en la cama de mis papás, nos despertábamos en la mañana en la cama de mis papás o nos despertábamos antes cuando Felipe se caía. Pasaba casi siempre. Y sonaba el bombazo, ¿verdad? Era más chiquitillo, entonces de ahí era el que quedaba ahí en los pies y caía. Era lindo.
ir y meterse en la cama de los papás, dormir con ellos. Yo es algo que extraño porque ya no capo, yo crecí. Pero mi hermana me decía, cuando usted se case, compre una cama bien grande. Si usted va a tener hijos, compre una cama bien grande, la va a ocupar. ¿Y saben qué? No le hice caso. Entonces ese será mi próximo proyecto a futuro, una cama un poquito más grande, ojalá me quepa. ¿Por qué hago esta correlación? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto con el Señor? ¿Por qué el Señor me permite hoy hablar de esto? ¿Y por qué ustedes no me han quemado vivo todavía? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Voy a usar dos pasajes como eje central para explicar. La frialdad o el calor de nuestros corazones con el Señor. Básicamente ese es el objetivo. Dice Efesios capítulo 5, 25: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy interesante. Esto es un pasaje que normalmente se predica cuando alguien se casa, ¿cierto? No es algo que se predica en un culto, porque en un culto así generalmente hay diversidad, hay gente soltera, casada, divorciada, viuda, de todo, ¿verdad? Y pues normalmente uno usa estos pasajes para otra cosa, pero yo quiero que pensemos en algo. El Señor nos está diciendo, esposos, ¿cuántos esposos hay acá? Levanta la mano. Maridos, pero en alquiler, ¿verdad? Sí, maridos, excelente. Dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y está comparando que la relación de Dios con nosotros a través de Cristo es una relación conyugal. Que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De alguna forma me está diciendo que nosotros somos la esposa de Cristo, nosotros como iglesia. Pero este pasaje no es aislado. También habla de que nosotros como iglesia somos una novia que está esperando a su esposo el día que él regrese para las bodas del Cordero. Entonces también es bíblico comparar la relación que nosotros tenemos con Dios de una forma conyugal. Y entonces podemos entender que una vez que hemos encontrado a Cristo, una vez que hemos creído en Él, una vez que nos hemos convertido a Él, quedamos enlazados con Él en una relación tan de amor como una relación conyugal. Hay diferentes formas de amar. Y hoy podríamos hablar del amor del Padre. Y es lindísimo hablar de Dios como Padre. Y es precioso. Máxime cuando nuestras relaciones con nuestros padres no han sido tan buenas y entendemos demasiado lindo esa relación con Dios como Padre. Pero también podemos ver el amor de Dios de una forma conyugal, donde alguien se ha dado por completo por nosotros, ha dado toda su vida por nosotros y se entregó a sí mismo por ella. De la misma forma, entonces, podemos corresponder a ese amor. ¿Qué pasa cuando alguien nos ama incondicionalmente, cuando alguien nos ama y se entrega por completo a nosotros? ¿Cómo correspondemos a ese amor? ¿De la misma forma o de una forma diferente? ¿Alguna vez a ustedes alguien se les enojó porque se enamoró de ustedes y usted no le dio pelota? Y uno dice, qué raro, se enojó conmigo, solo porque no le di pelota. ¿Ah? Sí, es raro que alguien se enoje solamente porque no recibe amor. Bueno, porque es molesto no recibir amor. A todos nos ha pasado. Todos en algún momento hemos amado a alguien que no nos ha amado a nosotros. Bueno, en mi caso, que dicha que así fue. Porque si no, no estaría con mi esposa. Previamente a ella, amé a otras personas que no me correspondieron de igual forma. Y me molesté, me enojé, pero qué dicha que pasó. Es parte de la vida. Ahora, ¿será que hacemos lo mismo con Dios? ¿Será que no le correspondemos el mismo amor? Y eso es lo que hoy quisiera que reflexionemos. Porque nuestro amor por Dios puede tener altibajos. La historia de la iglesia demuestra que los que hemos conocido al Señor en algún momento de nuestra vida podríamos tener altibajos en el amor. Y no es que Dios nos va a dejar de amar, ese amor es constante, es continuo, es una maravilla. Pero nuestra percepción del amor de Dios puede cambiar, podría cambiar nuestra percepción. Es más, podríamos pensar que ya Dios no nos ama.
Porque hay eventos en la vida que nos pueden hacer pensar eso. El enemigo puede aprovechar ciertas circunstancias para decirnos que Dios no nos ama, y es la gran mentira que el diablo nos quiere meter, porque él es mentiroso desde el principio. Él le dijo a Eva: entonces Dios dijo que no pueden comer de ningún fruto. Y ella dijo: no, Dios dijo que podemos comer de todos menos de ese. Sí, pero él no les dijo que si ustedes comían de ese iban a ser igual a Dios. Y empieza la mentira y la trama. Y muchas circunstancias de nuestra vida nos pueden poner a pensar que Dios no nos ama. Piense un minuto en aquellas personas que en alguna ocasión se han apartado de los caminos del Señor. Les aseguro que si esas personas tuvieran una percepción de que Dios los ama demasiado, no se apartarían del amor del Señor. Puede que se enojen con personas de la iglesia y simplemente cambian de iglesia, pero no se van a alejar de los caminos del Señor. Cuando nos alejamos de los caminos del Señor, de alguna forma llegamos a pensar que no somos dignos del amor de Dios, o estamos enojados con Dios por alguna circunstancia alguna circunstancia terrible que pensamos: Dios ya no me ama, o Dios se vengó de mí. Y eso no es así. Hay cosas que pueden distorsionar nuestra percepción del amor de Dios, y una de ellas es la maldad que hay en la humanidad. Quiero que vaya conmigo, Mateo capítulo 24, versículo 12. Y dice así, para ser breve: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿A cuántos se les ha enfriado el amor? No levante la mano. Pero les voy a decir, en algún momento a mí se me ha enfriado el amor. Tengo que admitirlo. Hay circunstancias en la vida, posiblemente ligadas a la maldad de la humanidad o a la maldad de mi propia humanidad, que me han hecho que mi corazón deje de arder de amor y se enfríe. Verso 13: pero el que resista hasta el fin será salvo. Como que si el amor de Dios, o el amor que tengo por Dios, tuviera algún ligamen con la salvación. Porque cuando mi amor se enfría y me aparto del Señor, ya no voy a ser salvo. Hay personas que se apartan del Señor y en realidad creemos que se apartaron del Señor, pero es que en realidad nunca pertenecieron al Señor. Son algunos casos. Yo no puedo juzgarlos, eso le toca al Señor. Pero por los frutos que demuestran, hay personas que realmente nunca conocieron realmente a Dios. Dijeron conocer a Dios, pero en realidad no lo conocieron. Pero hay otras personas que sí lo han conocido, que sí han estado con Él, y por circunstancias de la vida se apartan de los caminos del Señor. La parábola del sembrador es muy clara cuando dice que hay semilla que cae en terreno pedregoso, y son aquellas personas que reciben la palabra con gozo. Jesús dijo: y reciben la palabra con gozo. Hay gente que se regocija al recibir la palabra y la recibe muy bien, pero cuando vienen las pruebas, dice, es como el sol que seca porque no tiene raíz, porque no profundiza, y como no tiene raíz, se seca y se muere. La parábola del sembrador es muy clara, que hay muchas personas que reciben la palabra en diferentes terrenos, en diferentes formas, pero al final solo perseveran los que la semilla cae en un terreno que puede echar raíz, el amor de Dios. Y ahora más adelante voy a confirmar esto. Entonces, es posible inferir que las separaciones pudieran ocasionar que el amor se enfríe y el resultado es más distancia. Es decir, que el amor que tengo hacia Dios me haga separar, si se enfría, me haga separarme de Él. Y yo no quiero que eso pase. Y hoy la idea no es denunciar esto para que usted diga: ahí sí me va a sentir mal y ya. No, hoy vamos a hablar de cómo evitar que mi corazón se enfríe. Porque a todos los que les estoy hablando, puede ser que en 10 años ya no los vea aquí. Puede ser que en 10 años el que no me vea soy yo. Soy humano, ¿cierto? O sea, ¿qué me hace pensar que porque estoy aquí ya soy salvo? Nada. ¿Cuántos pastores realmente se han apartado de los caminos del Señor? Por eso a mí no me gusta decir que soy pastor, pero en la práctica lo soy. No me gusta decirlo, me compromete demasiado, pero prefiero que me conozcan como alguien que le sirve a Dios porque ama a Dios, porque un día encontró el amor de Dios y lo recibió y lo corresponde. Pero cada día trae su propio afán. Ahora, ¿cómo evitar que entonces mi corazón se enfríe? Bueno, lo primero que tengo que hacer es entender
Y vamos a hacer una correlación del amor con algo sacrificial. Entender que el amor de Cristo es un sacrificio de fuego continuo. ¿Cuántos creen que amar a su esposa es un sacrificio? Levanten la mano, ahora sí. Ah, mentirosos. No es un sacrificio. Bueno, voy a cambiar la palabra. Hermanas, ¿cuántos creen que amar a sus esposas es un sacrificio? Ustedes sí son más honestas. Levántenme la mano. Porque dicen que no. Bien. El sacrificio más grande de todos lo hizo Cristo. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Es una orden que nos da el apóstol Pablo. Es un mandamiento de parte del Señor que nos da el apóstol Pablo. Dice, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entonces, si la palabra dice que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y aquí me dice que Cristo amó entregándose como una ofrenda y como un sacrificio, entonces por regla 3, ¿qué es el amor? Un sacrificio. Entonces no tenga miedo en decir que amar a su esposa es un sacrificio, porque si no es así, usted no está amando bien. Si yo no amo a mi esposa, si usted no ama a su esposo de forma sacrificial, realmente no está amando como Dios manda amarlo. Ahora, lo cierto del caso es que yo también me tengo que sacrificar para amar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por mí. La forma de corresponder al amor es de la misma forma que Cristo lo hace. Ahora, la Biblia no está diciendo que si yo no me sacrifico, yo no voy a ser salvo. No, la salvación mía depende y está totalmente, exclusivamente dependiendo del sacrificio de Cristo y de mi fe puesta en el sacrificio de Cristo Jesús al yo recibirlo. Pero eso no significa que yo no pueda amar a Dios de la misma forma, muriendo a mí mismo, muriendo a la carne, muriendo al yo. El pastor Daniel Saborío la semana pasada nos hablaba sobre el Dios yo y las implicaciones que eso tiene para nuestra vida cristiana y para la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde ya la gente no rinde culto a dioses falsos, sino que ya la gente se rinde culto a sí misma. Si no, vaya ahora por la sabana para que vea un montón de gente que está muy orgullosa de la vida en la que viven, aunque esté en contra de los principios de Dios. No tiene otra explicación más que ser un adorador de sí mismo. Y la palabra dice que en los últimos días habrán adoradores de sí mismo. Y cuando alguien se adora a sí mismo, ya no adora a Dios. Por ende, ya Dios no es el primero, por ende ya no ama a Dios. Y está quebrantando el primer mandamiento o el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todas tus mentes. Y a tu prójimo como a ti mismo. Decía Agustín de Hipona que era una forma de resumir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan del amor hacia Dios y los otros 6 hablan del amor al prójimo. Entonces, cuando yo no mato, cuando yo no robo, cuando yo no codicio, cuando yo no cometo adulterio, estoy amando al prójimo. Pero cuando yo solamente amo a Dios y le sirvo a Dios y no me hago imágenes de Dios, cuando yo respeto el día que Él consagró para yo recordarlo a Él siempre, es que estoy amando a Dios. Ahora, esto implica un sacrificio, implica morir a mí mismo, implica morir a mis pasiones, a mis deseos humanos. 1 Corintios capítulo 13 dice lo siguiente en el versículo 4. Dice así: el amor es sufrido. ¿Cuántos han sufrido de amor? Todos. En eso sí, todos, ¿verdad? Si usted haga un checklist de lo que voy a decir, aquí todo el mundo, check. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, si yo le digo a usted, ¿usted ama a su esposo o a su esposa? Usted me dice, sí, yo lo amo. Ok, ¿usted hace todo esto? Bueno, a veces es más fácil amar a los hijos. Es más fácil amar a los hijos, pero a ellos les aguanta más,
Porque tal vez como tenemos la percepción de que los estamos formando, ok. No, pero esto ya no tiene arreglo. ¿Quién dice que no? Todos los días aprendemos, todos los días podemos perfeccionarnos, aunque tengamos 60 años. Todos los días aprendemos el uno del otro. Y en eso consiste el amor. Y por eso Pablo de una vez introduce, lo primero que usted tiene que saber es que el amor es sufrido. Lo primero que usted tiene que saber es que hay que sufrir por amar a Dios. Y hoy no es nada bonito decir soy cristiano. Ah, sí, yo creo en Cristo. Ahora es más fácil decir, ay, sí, yo soy espiritual. Pero decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo. En ciertas regiones del mundo eso es una sentencia de muerte. En otras es un despido del trabajo. Ya en Costa Rica estamos viendo compañías norteamericanas, y digo norteamericanas porque son las que más vienen acá, pero también europeas, con una ideología implantada, porque estamos viviendo un tiempo difícil. Ya eso no se puede cambiar. Ya está profetizado también, donde por nuestras creencias perfectamente nos pueden despedir, por decir lo que la palabra dice, por decir que amamos lo que Dios dice en su palabra. Cuando decimos eso podemos tener problemas, pero el que aguanta hasta el fin será salvo. Cuando yo amo a Dios, no tengo por qué guardarle rencor a Dios. ¿Alguno se ha enojado alguna vez con Dios? Yo me he enojado con Dios. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que Él termina teniendo razón. Otras ocasiones les he dicho que Dios no nos ama a nosotros por nuestras obras. Él no nos salva por obras, Él nos salva por gracia. Entonces, ¿cómo podemos condicionar nuestro amor a Dios por lo que Él nos da o por lo que Él no nos da? Yo no puedo amar a Dios por sus obras. Habían personas que querían seguir a Jesús porque les dio de comer después de que le hizo la multiplicación de los pancitos y los pececitos que tenía un chiquito. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Hay gente que ha pifiado aquí. Y Jesús les dijo, ustedes me quieren hacer rey por la comida que les di, pero ese no es el pan. Yo soy el pan, mis palabras son el pan. Y mucha gente, mire, y se volvió de sus discípulos y les dijo, ¿ustedes que también se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor. Entonces, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero esas palabras de vida eterna son sufridas, porque tienen que producir en nosotros un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio de amor. Pero es un sacrificio porque yo primero necesito recibir el amor de Jesús. ¿Cómo eran los sacrificios en los tiempos bíblicos? ¿Y por qué tiene que ser continuo? ¿Por qué un sacrificio de fuego continuo? Dice Levítico capítulo 6, versículo 12, vaya conmigo. Levítico capítulo 6, versículo 12. Este pasaje es precioso. De esos pasajes que uno lee rapidísimo. Más si uno lee Levítico, ¿verdad? Con sueño. Pero yo me encontré este pasaje y yo, wow, así es como tengo que amar a Dios. Porque Pablo me dice, debo amar a Cristo como un sacrificio vivo, como una ofrenda. ¿Y cómo eran las ofrendas? Bueno, hay de todos los tipos de ofrendas en Levítico, pero esta es esencial, porque esta la tenía que hacer el pueblo de Israel continuamente. Dice, el fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido y nunca deberá apagarse. No es que yo me sacrifico un día, 2 días, 3 días, o después de que vengo a encuentro. Todo el mundo viene en una miel, ¿verdad? Una luna de miel ahí, bajando del encuentro. Es continuo, es perpetuo y nunca tiene que apagarse. Así eran los sacrificios de antes. Era continuo, perpetuo, un sacrificio de paz. Hoy yo tengo un sacrificio con Cristo porque Él lo tuvo conmigo, un sacrificio de amor, y me entrego a Dios como Él se entregó a mí. Por eso Pablo dice, vivan en amor. Y por eso es que tampoco puede apagarse el fuego de mi relación íntima y personal con Dios de forma conyugal. ¿Ahora entienden los pingüinos en la cama? No pueden haber
pingüinos en la cama. Es más, yo le cambiaría el título y le pondría sin pingüinos en la cama. Que no se apague el fuego en nosotros, que la maldad no haga que nuestro corazón se enfríe, porque ahí sí es cierto que nos fuimos en todas. Es un sacrificio de fuego continuo. Ahora bien, sabiendo esto, ¿qué más puedo hacer? Punto número 2. Tenemos que arraigarnos y cimentarnos en amor. Les comenté rápidamente de la comparación que hace Jesús con la vida de muchas personas, con la parábola del sembrador, que una semilla cae entre piedras y se recibe la palabra con gozo, pero que esta semilla, como no tiene profundidad, no puede echar raíz, y cuando viene el sol del desierto se seca y se muere. Hay muchos pasajes donde la palabra nos habla de raíces. Las raíces son importantísimas en un árbol. Un árbol que no tiene buena raíz es fácil que caiga muy rápido. Hay árboles de todo tipo. En Costa Rica hay árboles para tirar para arriba, pero en los lugares de Israel no habían muchos tipos de árboles, eran muy pocos. Entonces el Señor Jesús les hablaba de lo que ellos conocían. Hoy nosotros tenemos la posibilidad todavía de entender mejor esto, porque conocemos muchos tipos de árboles. Si usted alguna vez le ha tocado cortar un árbol desde su raíz, se va a dar cuenta que no es nada sencillo. Pero hay árboles que son fáciles de cortar, que su raíz es chiquitilla. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice así: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. ¿Y para qué? Ahora sí, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando yo comencé mis caminos en la fe, me encantaba conocer de Dios y meterme y ser, ¿verdad? Es un ñoño de biblioteca, y cuanto libro había me lo devoraba, y yo quería conocer de todas las cosas de Dios. Y yo decía, yo tenía 16 años y yo quería ya que me metieran en un instituto bíblico y hacerme un erudito en la Biblia. Me encantaba conocer del Señor y me encanta conocer muchas cosas, pero nada de eso logró tocar fibras profundas en mi ser cuando comprendí de alguna forma lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Cuando comprendí el amor de Jesús en mi vida, el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando comprendí que Cristo vino al mundo a salvarlo, no vino a condenarlo, pero vino a darme vida por medio de su sacrificio, por un camino de arrepentimiento. Eso mató todo tipo de conocimiento. Ahora, Dios quiere que lo conozcamos, no es que nos quedemos ignorantes. Mucha gente perece por falta de conocimiento. Eso lo dice la Escritura. Es importante el conocimiento, pero Pablo dice: yo me arrodillo delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hace toda una introducción y él pide 3 cosas: para que su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente. Quiero que el Espíritu los fortalezca, quiero que Cristo habite en sus corazones, pero excede varios versículos. Hay varias líneas que él dice: pero esto es lo más importante de todo. Yo necesito que ustedes se arraiguen como esos árboles, como una raíz profunda que no se mueve, y se cimienten. ¿Cómo son los cimientos de un edificio? De un buen edificio. Profundos. Es necesario que nuestra relación conyugal tenga profundidad. Es necesario que nuestra relación conyugal con Dios a través de Cristo tenga profundidad. Es necesario que yo llegue a conocer profundamente a Cristo de la misma forma como una pareja conyugal se llega a conocer. Dicen que uno nunca termina de conocer a la persona con la que uno se casa, y todos los días me doy cuenta de eso. Es lindísimo. Hay cosas muy lindas que uno no conocía eso, qué bonito.
Mira qué lindo es cuando le cocinan algo que uno nunca ha comido. Yo no conocía eso, usted qué lindo. Pero también conocemos cosas feas. Yo no sabía que se enojaba así por eso. Y eso es parte de una relación conyugal. Bien, qué lindo. Dios no solamente nos ama, sino que nos da la confianza de amarlo a Él de una forma íntima. Decía Cash Luna, el pastor Cash Luna decía que él amaba a sus hijos de una forma muy bonita y muy íntima, muy personal, pero que tenía una relación completamente distinta con su esposa a la relación con sus hijos. Él decía que cuando él tenía que hablar de cosas íntimas, le decía a los hijos, para afuera, y cerraba la puerta. Porque de la puerta para adentro solo se hablaban cosas íntimas con su esposa que sus hijos no tenían por qué escuchar. Dios no solamente nos revela secretos como padre, sino también secretos como cónyuge. Es un amor precioso. Es un amor que no necesariamente tiene por qué enfriarse. Nunca debe enfriarse. Nunca. Esa cama tiene que estar caliente todos los días. Tiene que haber una relación íntima y personal con Cristo. Pero es una relación no de tipo sexual. No piensen en eso. Porque estamos muy contaminados, hermanos y hermanas. Estamos muy contaminados por las cosas de este mundo. Estoy hablando de la relación que hay, las risas, las carcajadas, reírnos por tonteras, contar cosas lindas, hermosas, lo que pasa, apoyarse mutuamente, apoyarnos cuando los días son malos, llorar en el hombro de la otra persona. Cristo quiere eso con nosotros. Esos días terribles que has estado pasando, Él quiere que pongas tu cabeza en su hombro y llores como una mujer cuando está llorando con su marido. Y recibe en los brazos de Él ese amor de que todo va a estar bien. Esa esperanza de que todo va a estar bien, de que todo va a mejorar. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Tal vez nos cuesta comprenderlo, pero Pablo dice, yo oro. Y esa oración tuvo efecto por muchos años. Porque hoy somos el fruto de esta oración. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean plenamente capaces. Plenamente capaces. Pleno es algo absoluto, algo grande, magnífico. Plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, no es exclusivo para algunos, es para todos. No solo para los pastores, no solo para los líderes, es para todos los que conocen a Cristo. Qué tan ancho, cuál es la longitud, qué tan profundo y qué tan alto es el amor de Dios. En fin, quiero que conozcan el amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando somos llenos de toda la plenitud de Dios, somos atractivos a Dios. Cuando yo estaba por casarme, un compañero me dijo, qué bonito que te vas a casar. Porque cuando uno se casa, uno se llega a parecer demasiado a la otra persona. Uno se copia mañas, se copia buenos hábitos. Los que llegaban tarde ya no llegan tarde, o peor, que los dos lleguen tarde. Pero pasa. Pero se fortalecen muchas áreas en la vida. Cuando conocemos a Dios de forma íntima, nuestra vida mejora. Es imposible que no mejore. Pero no podemos olvidar que el enemigo no quiere que nosotros nos arraiguemos en amor. Que tenemos un enemigo, siempre hay un enemigo, siempre hay un malo en la novela, ¿verdad? Que quiere separar a esos dos novios, a esos dos esposos. Siempre hay alguien, ¿verdad? En la novela siempre pasa, ¿verdad? La chavala pobre se casa con el carajo rico. Y la chavala que quiere estropear las cosas. O la chavala fea que se casa con el chavalo guapo. Y la macha rubia esa que quiere destrozar a la pobre Betty. Pasa, ¿verdad? Entonces siempre hay alguien que quiere estropear nuestra correlación con Dios. Y ese es el enemigo. Y el enemigo puede usar a muchas personas. Y aquí es donde me voy a tal vez alargar un poco. Pero es necesario entender que el amor es un fruto del Espíritu. Pero hay gente que no tiene nada de espiritual. Hay gente que no tiene el Espíritu Santo. Y uno de los peligros que nosotros podemos llegar a tener cuando el amor de nosotros se enfría es que nosotros podemos pasearnos en muchas personas. Y ojalá que no pase, pero puede pasar.
Recordaba en estos días a una amiga del colegio, y en cada predica siempre pongo un ejemplo diferente. Esta persona son de esas que uno dice, de verdad que hay gente que nace para sufrir. Y desde muy pequeña ella fue abandonada por sus padres. Sin embargo, Dios es bueno. Y ella fue adoptada por una señora muy creyente, que amaba a Dios con todo su corazón. Una persona que con solo verlo a uno, el Espíritu Santo habitaba en ella y le decía lo que uno estaba viviendo y lo que uno estaba pasando. Yo no digo que era profeta, tenía el don del Espíritu Santo ejerciéndolo en ella. Era el Espíritu Santo mismo que trabajaba en ella, una persona que amaba mucho a Dios. Y ella se encargó de criar a esta persona en los caminos del Señor. Sin embargo, esta señora en algún momento tenía que morir y murió, porque ya era de edad avanzada. Mi amiga siempre estuvo muy apegada a las cosas del Señor. Es una persona que usted la veía en la iglesia, lloraba con el primer guitarrazo, ya estaba ahí metida en el Señor. Es una persona que tenía una pasión por evangelizar profundamente. Es más, a mí me decía, jale evangelizar, hay gente que se está perdiendo. Y yo decía, ¿qué le pasa? Y claro, yo estaba en la política carne en ese entonces. Pero ella estaba con ese fuego y esa pasión y por muchos años lo ejerció, hasta que tiempo después ella conoce a un muchacho que era pastor de jóvenes. Y esta persona decía que amaba a Dios, pero realmente no amaba a Dios, o no por ciertos ratos. Y ella estaba por casarse cuando se dio cuenta que él la estaba engañando con otra mujer. Y claro, ya no tenía a su madrastra, ya no tenía cierto apoyo. Y terminó enojándose con el Señor. Terminó apartándose del Señor, pero en realidad yo digo, tal vez del Señor no se apartó de la iglesia. Porque esa experiencia que tuvo no la tuvo una vez, la tuvo 3 veces con otras personas previamente. Entonces ella decía, no, ya esto es un patrón. Y lamentablemente abandonó los caminos del Señor. Una persona que yo digo, bueno, con esa potencial que tenía siendo jovencita en el colegio, hoy sería una mujer que alcanzaría tantas personas, que ayudaría a tantas personas. Y la historia ya no ha terminado. Yo oro al Señor para que ella pueda encontrarse de nuevo con el Señor. No siempre que uno cuenta un testimonio acá tiene un final feliz, pero tampoco tiene final. Ella está viva. Y espero en Dios contar la historia completa con un final feliz. Pero hay personas que cuando no siguen en los caminos del Señor o cuando no aman a Dios, su corazón no se ha enfriado, pueden contaminar a otros. Judas capítulo 1 versículo 17 dice: pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron: en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones porque son carnales y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan, a otros arrebátelos del fuego y pónganlos a salvo, y a otros más ténganles compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Hay personas que dicen ser cristianos y no lo son. Hay personas que dicen amar a Dios y no lo son. Hay personas que aún diciendo que son cristianos, se enorgullecen de prácticas que no son de Cristo. De prácticas. Porque una cosa es cometer pecado y decir, he pecado, he fallado. Y otra cosa es renegar y decir, yo lo hice, sí, y me gusta hacerlo, y Dios me ama así como soy. Y a quién le importa lo que yo haga, lo que diga. Pablo dice, el apóstol Judas dice: a esos ni la ropa, con esos no tenga intimidad.
con eso no se puede tener intimidad. Yo no estoy diciendo aquí que hagamos una cacería de cristianos, de falsos cristianos. No, hay que tener compasión, hay que tener compasión con ellos. Hay que ser comprensivos con la gente que está dudando, pero hay que ser también cautelosos de que sus hábitos, de que sus conductas nos pueden llegar a contaminar. Hace poquito hablaba con un amigo que me decía que a él le costaba mucho seguir en los caminos del Señor porque tenía ciertas prácticas que lo hacían tropezar una y otra vez, hasta que habla con su pastor y su pastor le dice: vea, de todo lo que hemos hablado, yo llego a una conclusión: usted está contaminado. Y él dice: inmediatamente el Espíritu Santo me puso las personas que me están contaminando, que no me dejan avanzar, que no me dejan crecer. Y con el dolor del alma fui y las busqué y les dije: yo a usted lo amo, yo a usted lo quiero, pero con usted no puedo ser íntimo. No puedo tener intimidad con usted, no puedo ser su amigo tan cercano. Lo espero del otro lado, pero yo no puedo estar de este lado. Hay que amar con cuidado. Por último, ¿qué debo hacer para permanecer en amor? Para que mi corazón no se apague, para que el fuego de mi corazón no se apague. Número 3, con eso termino: arrepentirnos y volver a su amor. Muy pocos se atreven a hablar de arrepentimiento, pero ese fue el mensaje que Cristo predicaba. Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Ese era el mensaje que Jesús predicaba. Y no era un mensaje bonito, no era un mensaje popular. Se ganó muchísimos enemigos al punto que lo llevaron a la cruz. Pero era el mensaje que Dios hoy nos sigue dando, está vigente. Debemos arrepentirnos. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. El mensaje es clarísimo. Sin arrepentimiento es muy difícil. Y esto es algo de todos los días. Junto con el sacrificio continuo, todos los días tiene que haber arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos una y otra vez. Luis Palau decía: si usted se quiere casar, tiene que aprender a perdonar. Y tiene que aprender a pedir perdón, porque lo va a hacer todos los días. Todos los días fallamos. Pero por un fallo no vamos a decir: bueno, hasta aquí llegamos todo. No. Buscamos la salida, buscamos la solución, buscamos enfrentar el problema y nos humillamos y pedimos perdón. Y muchas veces tenemos que ser como esa persona que pide perdón. Y tal vez uno de los dos pide más perdón que el otro, pero todos, a fin de cuentas, pedimos perdón. Fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan. Es necesario entonces que nos arrepintamos y volvamos a actuar como al principio. ¿Qué pasa cuando no nos arrepentimos? Hay razones para no hacerlo, y una de ellas es decir: Señor, ya yo no merezco tu amor. Te he fallado tanto, he pecado tanto que no merezco tu amor. Eso es una mentira del diablo. Porque la palabra dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quisiera saber si en esta mañana alguien ha sido conmovido y persuadido a amar a Dios de nuevo. Quiero saber si ahí que nos acompañas en casa hay alguien que necesita reconciliarse con Cristo Jesús. Hay alguien que necesita entregarle su corazón a Cristo Jesús. Yo hoy quiero invitarte
a que, como dice su palabra, confieses con tu boca y creas en tu corazón que Cristo Jesús es el Señor. Si eso sucede, el Señor comienza a amarte de una forma conyugal y de una forma sacrificial. Es necesario que vuelvas a Cristo, es necesario que vuelvas al Señor. Quizás has estado meditándolo y hoy decidiste regresar a la iglesia, tenías mucho tiempo y no volver. Y no es casualidad que hoy estés escuchando esto, ya Dios lo tenía planeado que justamente hoy estuvieras escuchando esto. Es necesario que vuelvas a entregar tu corazón a Cristo Jesús. Y si hay alguien que quiere hacer esto hoy, quiero ayudarte y quiero orar por ti. Y si eso es así, quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por dar tu vida por mí en aquella cruz. Te doy gracias por haber resucitado por mí. Yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo, que me he apartado, que he hecho las cosas a mi manera, conforme a mi voluntad y no la tuya. Hoy me arrepiento, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y vuelvo a ti. Quiero que vuelvas a habitar en mi vida, que habites en mi corazón, que reconstruyas mi vida en tu amor y pueda yo caminar contigo en lo eterno para siempre.